Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy nos toca exponer estructura y composición de la Tierra. Somos el grupo 8, integrados por Giancarlos Alexis Gutiérrez Cochache, Vladimir Gamboa Guamaní, Pastor Pedro Flores Larico, y quien les habla, James Juliño Rojas Calderón. Bien sabemos que el hombre conoce bien la superficie terrestre, pero el interior permanece inaccesible a la exploración directa. También sabemos las limitaciones. La máxima profundidad de excavación humana ha sido de 12 kilómetros, cifra insignificante comparada con el radio terrestre de 6.370 kilómetros. Esta limitación tecnológica requiere el desarrollo de métodos alternativos de estudio para comprender la estructura interna de nuestro planeta y composición química y mineralógica. También sabemos métodos de estudios, que son métodos directos y métodos indirectos. Vamos a hablar sobre métodos directos. Análisis de material interior terrestre que llegan a la superficie, como por ejemplo lavas volcánicas del manto superior, muestras de minería subterránea hasta 3 kilómetros de profundidad, sondeos de investigación como el de 12 kilómetros en la cola y rocas profundas expuestas por erupción. También hablamos sobre métodos indirectos, determinación de propiedades físicas terrestres, como por ejemplo estudios de campos magnéticos, análisis gravimétricos, medición de flujo geotérmico, cálculos de densidad, ondas de análisis meteoríticos y el fundamento de estudios de ondas sísmicas, proporcionada por la mayor información estructural. También hablaremos sobre técnicas de análisis directo. Por ejemplo, tenemos estudios de viso y microscopia petrográfica. Es la observación directa de texturas y composición mineralógicas seguidas de análisis microscópicas detalladas utilizando la luz polarizada para identificar minerales específicos mediante sus características ópticas distintas. También hablamos sobre análisis por rayos X y laboratorio, determinación precisa de la composición y estructura mineralógica mediante difracción de rayos X y completada con ensayos físicos para medir propiedades como tenacidad y densidad. También hablamos sobre fuentes y muestras geológicas profundas. Tenemos obtención de materiales del interior a través de erupciones volcánicas, excavaciones mineras profundas, sondeos de investigación científica y afloramiento de rocas profundas expuestas por procesos erosivos naturales.
También hablamos sobre métodos directos de investigación geológica. Tenemos el campo magnético, estudios gravimétricos, flujos geotérmicos. Vamos a hablar sobre el campo magnético. El campo magnético, también llamado campo geomagnético, tiene su, tiene su origen en el centro de la Tierra. Los metales que componen el núcleo de nuestro planeta se encuentran en constante movimiento y altas temperaturas, a lo que genera un campo electromagnético. Hablaremos sobre estudios gravimétricos, comparación entre valores teóricos de Newton y mediciones relevantes, variaciones de densidad interna. Flujo geotérmico, análisis de calor irradiado identificado por zonas calientes, plumas térmicas y mantos profundos. También hablamos sobre densidad terrestre, que es el cálculo de 5.5 centígrados cúbicos promedio terrestre versus 2.9 grados centígrados cúbicos cortical sugiere material denso interior. También hablamos sobre análisis meteorítico, estudios de aerolíticos, siderolíticos y sediolíticos, proporcionados analógicamente composiciones por capas terrestres internas. También hablaremos sobre ondas sísmicas, que son métodos principales relevantes, discontinuidades heterogeneidades internas mediante ondas, como por ejemplo son las ondas P y ondas S refractadas. Sabemos que existen dos tipos de ondas sísmicas. Por ejemplo, tenemos las ondas primarias, o mejor dicho, P. Son las que se proponen en la misma dirección en la que vive el material y pueden transmitirse sobre materiales sólidos y líquidos. También tenemos ondas secundarias, o también dicho por su inicial S. Son las que se propongan materiales de dirección perpendicular a la de vibración del material y solo se transmiten a través de materiales sólidos. Las ondas P y S solo avanzan hacia la superficie, sino que se extienden sobre el interior de la Tierra en tantas direcciones. Su velocidad y dirección pueden cambiar según la densidad y rigidez del material que atraviesan, que de modo más denso o rígido es el material, mayor es la velocidad. También pueden cambiar su dirección o por reflexión o refracción al pasar de un material a otro. Sabemos que las velocidades de las ondas P son 7 kilómetros por segundo. También sabemos la velocidad de las ondas S, que son de 4 a 6 kilómetros por segundo. La velocidad de las ondas L es de 2 a 3 kilómetros por segundo. También las velocidades de las ondas R, que es el 90% de las ondas S.
Ahora hablaremos sobre la estructura interna de la Tierra. El modelo geoquímico es la parte sólida de la Tierra, que también se llama geósfera. No tiene una composición uniforme, sino una constante. Es de capa concéntrica menos densa a las superiores y más densa a las inferiores. Estas capas son tres, como sabemos, es la corteza, el manto y el núcleo. A ellas hay que sumarle dos capas exteriores no sólidas. Es una líquida, que es una hidrosfera, y otra gaseosa, que es la atmósfera. Ahora hablaremos sobre la corteza. Es la capa más externa y mejor conocida. Es la que pisamos, es sólida y está constituida sobre todo por silicatos de baja densidad. Tiene una anchura medida de unos 35 kilómetros, aunque sus continentes alcanza a 70 kilómetros y bajo los océanos puede tener solo 6 kilómetros. También vamos a hablar sobre la corteza continental. Es la forma los continentes con una mínima parte baja del océano. Su grosor varía entre 25 a 70 kilómetros. Es más ancho, más alto es el relieve en la superficie, por lo que el mayor grosor se alcanza bajo las altas cordilleras. Están formados por rocas magnéticas, metamorfósicas y sedimentarias, aunque las abundantes son las magnéticas y sobre todo el granito. También vamos a hablar sobre la corteza oceánica. Es, está situada bajo los océanos. Está formada principalmente por rocas magnéticas, volcánicas y sobre todo basalto, con un espesor reducido de 6 a 12 kilómetros. Sus densidades de 3 gramos centígrados cúbicos y mayor de la corteza continental. Estas rocas son relevantemente jóvenes. La más vieja tiene 180 y hay otras más que están formadas en la actualidad. Sobre estas capas volcánicas existen otras rocas sedimentarias recientemente más gruesas cerca de los continentes y más finas, incluso inexistentes en el centro de los océanos. Ahora vamos a hablar sobre las capas del modelo dinámico. Tenemos la litosfera, capa rígida más externa incluyendo la corteza y parte del manto superior. Tiene un espesor variable, que la litosfera oceánica es de 50 a 100 kilómetros y la continental es de 100 a 200 kilómetros, fragmentada en placas tectónicas que se mueven sobre el manto subesférico y mediante procesos de convecciones térmicas. Vamos a hablar sobre el núcleo externo, capa líquida y fluida hasta 5150 kilómetros de profundidad. Las corrientes convencionales por diferencias de temperatura, densidad generan que el campo magnético terrestre mediante efectos dinámicos.
Su dinámica controla la parte del flujo, su calor hacia el manto superior. Capas del modelo dinámico. Hablaremos sobre la litosfera. Capa rígida más externa, incluyendo la corteza y parte del manto superior. Siempre su espesor variable. La litosfera oceánica puede ser de 50 a 100 kilómetros y la continental siempre puede ser de 100 a 200 kilómetros. Está fragmentada por placas tectónicas que se mueven sobre el manto sublitosférico mediante procesos de convección térmica. También hablaremos sobre el núcleo externo, capa líquida y fluida hasta 5150 kilómetros de profundidad. Las corrientes por diferencias de temperatura y densidad generan el campo magnético terrestre. Mediante efectos dinámicos, su dinámica controla parte del flujo del calor hacia el manto superior. También hablaremos sobre el manto sublitosférico, zona de comportamiento plástico, con corrientes de convección de 1.12 kilómetros por año. Incluye la antigua atmósfera y se extiende sobre el manto inferior, llamado la capa D. En su base presenta materiales más densos y posible fusión parcial sobre las zonas de flujos térmicos. También hablamos sobre el núcleo interno, esfera sólida en crecimiento continuo por cristalización del hierro que pierde calor hacia las capas superiores. Comienza a 5100 kilómetros de profundidad y densidad extremadamente alta. Crece variable milímetros anuales por solidificación progresiva del núcleo externo líquido. También tenemos el modelo estructural que explica el interior de la Tierra, atendiendo las condiciones internas y el comportamiento de los materiales. Esto explica las manifestaciones externas del interior terrestre, como los volcanes, terremotos o las cordilleras. Por lo que según este modelo tenemos las siguientes capas. La litósfera, como ya habíamos hablado, es una capa rígida que comprende la corteza y parte del manto superior de 20 a 100 kilómetros por hora. Esta capa está fragmentada en llamadas placas. También tenemos la atmósfera. Es de espesor variable y naturaleza plástica con corrientes convencionales. También tenemos la mesósfera. Es el resto del manto, con mayor rigidez que la atmósfera. También tenemos la endosfera. Corresponde a los dos núcleos del modelo geoquímico. También sabemos las condiciones del equilibrio gravitacional de la litosfera basada en el principio de Arquímedes, explicando las diferencias altitudinales entre océanos y continentes. También sabemos el mecanismo, que los continentes menos densos flotan sobre el manto como un iceberg. Las montañas tienen raíces profundas que compensan su masa visible. El equilibrio puede romperse por movimientos tectónicos o deshielos o erosión, generando movimientos
génicos verticales para restaurar el equilibrio. También sabemos que está muy claro también sobre la erosión, que las montañas transfieren materiales causando hundimientos en áreas de depósitos y elevación en zonas